Gala Cultural. Miren, un grandísimo honor y una gala muy especial, por lo tanto, no solo porque Yanela no está hoy ni estará en los próximos días acompañándonos, sino porque tengo el placer y el honor, repito, de recibir aquí a dos importantes músicos españoles, clarinetistas, que nos visitan a propósito del Festival Clarinetísimo, que dirige por demás un amigo, también músico importante, dominico-cubano, que lo es Roberto Medina. Están con nosotros José Cerveró, profesor del Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia, España, y Gustavo Duarte, por igual clarinetista de la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión Española. La bienvenida que le he dado a nuestros tres distinguidos invitados de hoy, clarinetistas, músicos, y sean ustedes bienvenidos, pero aprovechemos el tiempo. ¿Qué de especial tiene, Roberto, el clarinete en el conjunto sinfónico, ya no solo dominicano, sino en el conjunto sinfónico? Porque la gente generalmente ve el todo, una orquesta sinfónica, pero pocos recalan, aún disfrutando, aún teniendo algún tipo de cultura musical y demás, en la función, en lo que aporta cada instrumento, pero además cada instrumentista, cada ejecutante. Yo quiero un poco esto, que antes de cualquier otra cosa le digamos a la gente por qué tenemos al clarinete dentro de ese conjunto sinfónico, Roberto. Buen día, estamos comenzando el día, Ricardo. Muchísimas gracias por estar con Guillermo, por invitarnos a tu programa. Lamentamos la ausencia de Yanela, una gran amiga también. En efecto, estamos con este regalo que ha tenido el festival. Estos dos colegas y amigos han participado. Te diré que de las cosas especiales que tiene el clarinete, además de ser el instrumento que nos gusta, que para nosotros lo más especial, como es lógico, y la defensa está permitida, junto con sus hermanos de la madera, de los instrumentos de viento madera, le dan un timbre, colabora al dar un timbre especial para reflejar de manera musical, no sé, necesidades espirituales de los compositores y del hombre en sentido general. El clarinete es de todos los instrumentos viento el más joven de la orquesta, quitando el saxofón, pero no quiere decir que sea tan joven, son 3 siglos, casi 4 siglos, pero sigue siendo el más joven porque la flauta, los oboes, los fagos son mucho más antiguos. La flauta se pierde en los tiempos. Se supone que fue después de la voz como primer instrumento melódico del hombre, el primero fue la flauta, primero o de hueso o de caña. Ya en la Biblia se habla de flautas en el Jordán, en fin. El clarinete surge un poco después, es un instrumento que utiliza una caña batiente y luego de un largo proceso de desarrollo fue tomando importancia, dejando de ser un instrumento popular por el que aparentemente con un tiempo fue como puesto a un lado, ahí tomando importancia en las salas de concierto y en la música de los grandes compositores. Obviamente se desarrolló su técnica, se desarrolló su mecánica, y la unión de compositores, intérpretes y constructores fueron desarrollando el instrumento que tenemos hoy, que le da un timbre particular, por ejemplo, hueco y misterioso en el grave, satírico, irónico en el agudo, y sin menospreciar al resto de los instrumentos, también tiene la particularidad de tener el registro más amplio de todos sus colegas en la orquesta, tener también las posibilidades de contrastar intensidades de sonido. Un clarinete puede hacer un sonido muy fuerte y puede hacer un sonido muy piano, que a algunos de nuestros colegas les es un poco más difícil. También fue empleado mucho en el jazz, de que fue un sello. Ya después llegó el saxofón, y el saxofón, al ser más económico, entre comillas, que no necesita maderas especiales y todo, pues lo relegó un poco.
pero con los materiales especiales que hoy en día aparecen, plástico y eso, que se ha economizado mucho el clarinete, se ha difundido mucho el uso del clarinete en muchos países. Y más o menos son algunas de las cosas que yo estimo que lo hacen un poco especial. No sé si los maestros querrán aportar algo. No, yo pienso que podrían, tanto Gustavo como José, ¿cuál es a partir de esa brillante explicación por la claridad, cuál es el perfil de ustedes en tanto clarinetistas? En realidad, eso que él dijo me conduce entonces a un tipo de músico que es el clarinetista. ¿Cómo se ven ustedes entonces en este conjunto, ustedes mismos? No. Yo, mi función principal, yo ocupo una plaza mi puesto es el de solista de clarinete bajo en la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. Entonces ese es mi puesto principal, y además de ello pues realizo funciones de conciertos de música de cámara, doy clase, sigo tocando en distintas agrupaciones que podemos llamar bandas, que ya no son una orquesta, pero bueno, digamos que como partiendo de mi función principal de músico de orquesta, pues trato de desarrollar una carrera lo más amplia posible, tocando un poquito de cada palo, ¿no? ¿Y tú, José? Pues yo soy profesor del Conservatorio Joaquín Rodrigo, como has dicho, es un conservatorio de nivel superior, digamos de nivel universitario. En Valencia, en la Comunidad Valenciana, que son 3 provincias, Castellón, Valencia y Alicante, hay 3 conservatorios superiores y muchísimos de nivel medio. En nuestra tierra hay muchas bandas de música, como tenéis aquí, y allí las bandas tienen de media de 12 a 20 y pico clarinetes, entonces hay muchísimos clarinetes porque hay más de 300 bandas. Sí, entonces, muchos de esos alumnos estudian en conservatorios medios y algunos de ellos incluso pues, ya deciden formarse profesionalmente y acuden a los conservatorios superiores. De hecho, en mi conservatorio somos 5 profesores de clarinete y tenemos 40 alumnos de clarinete de nivel superior, te hablo y otros tantos hay en Castellón y unos pocos menos en Alicante, o sea que allí es una tierra fecunda para los clarinetistas. Y yo a nivel personal, aparte de ser el jefe del departamento de clarinete allí, también toco en un quinteto de viento, conoces flauta, oboe, clarinete, fagot y trompa, y como bien decía el colega Roberto, pues el clarinete ahí es, digamos, el que sirve para todo. Igual hace primera voz o segunda voz con los agudos, que son flauta y oboe, colabora haciendo armonías junto con fagot y trompa, hace acompañamiento, hace melodía, tiene mucha capacidad de empaste para realzar las armonías, o puede hacer un solo sobreagudo con un carácter. Y además del quinteto de viento, también colaboro con digamos, una orquesta de cámara, que es una orquesta de plantilla variable, que hacemos sobre todo música contemporánea. Estrenamos obras de compositores vivos, compositores jóvenes, compositores menos jóvenes, siglo XX-XXI, digamos segunda mitad del siglo XX y siglo XXI, y realizamos una labor que creo importante de dar a conocer la música actual que se compone en nuestros días. Y bueno, pues con todo eso estoy bastante entretenido. En ese contexto, el Festival Clarinetísimo, del cual eres el director, ¿cumplió su propósito? ¿Es académico? ¿De qué se trata? No, quiero ser humilde, ¿no? Y como es nuestro festival, hablar también a veces de uno mismo no es lo justo. O no es lo correcto, pero es lo justo. No sé. Yo creo que sí, yo creo que los objetivos del festival son 8, este es el 8º festival. Sabes, porque vives en el país, y ellos lo saben porque vivimos del arte y para el arte, lo difícil que es mantener eventos de este tipo en una de las esferas de la vida del hombre, donde una cantidad de gente importante no entiende la necesidad de prestarle la atención debida. Yo creo que sí, yo creo que a pesar de las dificultades de la humildad en los fondos destinados a este tipo de eventos, el festival se hizo con la idea de que los muchachos tocaran. Es un festival para los estudiantes, organizado y pensado para los estudiantes. Y ese festival ha promovido tocar juntos, tocar repertorio internacional, estandarizar el estudio del instrumento de República Dominicana a los niveles internacionales y tener un marco para invitar a maestros como ellos, que tenemos siempre la suerte de que vienen con ese afán de trabajo, con ese afán de entregarlo todo. Déjame decir algo importante. Ellos vienen
sin que nosotros le paguemos nada, incluso se procuran sus propios pasajes. Eso habla mucho no te voy a decir de que hable mucho del festival, porque creo que también vienen porque ven que hay una seriedad, un objetivo noble, pero habla de la buena voluntad de los colegas, siempre prestos a llegar a lugares donde son llamados y hacen falta. En este caso, yo quiero decirte que el festival no solo, yo soy el director, pero es creación también de mi colega y mi alumna y mi estudiante, mi ex estudiante Darlene González, que además cuando hizo maestría en Valencia, fue estudiante de Pepe, de José, en Valencia, y eso también nos contactó, y eso fue un plan desde que llegó el otro profe, como dice Mella, tiene que venir aquí porque tiene cómo ayudarnos en mucho, además lo valoramos, etc. Casualmente también ella conoció, haciendo la maestría, a Gustavo, lo conoció en Madrid por otra circunstancia de investigación de su maestría, y ella se entera en este festival, o un poco más recientemente, que Gustavo fue alumno, el mundo es chiquito, fue alumno de José, fíjate. Entonces Darlene, que no pudo venir porque la logística de un festival requiere trabajo, ella está llevando a la flautista Allinson, que tenía necesidades, incluso su niño pequeño tuvo un ligero accidente, llevándolo al aeropuerto, ella no pudo estar aquí, algunos de los dos tenían que venir. Ella es la organizadora y yo soy el director, pero esos son eufemismos, somos realmente lo que estamos en la cabeza. Y sí, el festival sí cumple el objetivo porque logra movilizar a una cantidad importante de estudiantes, los más que nosotros podemos. ¿Cuántos estudiantes tenemos en el país? Bueno, hay un cambio generacional, pero estudiantes hay muchos. En los conservatorios ahora, tenemos, no es cuando más tenemos, pero tenemos alrededor de 10 estudiantes. La escuela elemental ahora, por las situaciones de paro y todo eso, está parada, no hay clases de clarinete ahora. Con el movimiento de banda se han abierto nuevas perspectivas de muchachos tocando clarinete en el proyecto de música de los colegios APEC, en las bandas libres, en Colegio Santana, y poco a poco van tributando con uno de los alumnos de eso. El miércoles se graduó Manuel Vidal, un estudiante del Politécnico Santana, que a través de este movimiento entró en el sistema regular de la enseñanza y lo graduamos el miércoles, yo creo que con muy buen nivel, sí. Un gran esfuerzo de su parte, y esa es la perspectiva, promover... ¿Cuántos años en promedio, en general, debe durar un estudiante para llegar, digamos, a manejar con cierto virtuosismo o talento o capacidad el instrumento? Toda la vida. Toda la vida. No termina, para obtener la titulación en España son 14 años. Estamos en cámara. Para obtener la titulación pues son 4 de elemental, 6 de medio y 4 de superior. En ese momento usted ya no estudia más en un conservatorio. Ahora, si usted quiere dominar, yo sigo estudiando todos los días, así que puedo, todos los días que puedo. Algunos se me escapa, pero todos los días que puedo. Cuando se habla de que una pieza ha sido compuesta para clarinete y cualquier otra cosa, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Bueno, se supone que se pueda privilegiar en una determinada composición el piano, qué sé yo, el violín, cualquier otro instrumento, pero cuando se habla de ustedes en particular, ¿qué se supone quién construye esta composición? ¿Un clarinetista? ¿O un director de orquesta, o un compositor que, bueno, decide que el asunto va por el clarinete? Generalmente el compositor debe tener unos conocimientos muy amplios de lo que llamamos organología. La organología es la ciencia que estudia los instrumentos. Ellos deben conocer en cierta profundidad cada instrumento, y el hecho de componerla para un instrumento en concreto significa que ellos buscan lo que ese instrumento tiene para aportar. Su color, su sonido, su dulzura especial o su agresividad especial, desarrollar, digamos, esa personalidad o transmitir su idea artística a través de ese instrumento. Yo, de lo que podría decir de nuestro instrumento, para mí sobre todo es el más vocal, dentro de que es un instrumento que se sopla, pero por la manera de ser de esta lengüeta batiente, por la manera de tenerlo un poco dentro de la boca, nos permite semejarnos lo más posible a la voz. Por eso casa también con el resto de instrumentos,
porque tiene esa versatilidad que tiene la propia voz humana, ¿no? Y abundando en su pregunta, son los compositores los que componen las obras y decían, pues voy a hacer una obra para clarinete y orquesta. ¿Por qué decide a lo mejor un compositor? Pueden ser varias razones. Una, que le guste mucho el sonido del clarinete y dice, pues voy a hacer una pieza para clarinete. Pero muchas veces influye un clarinetista o una clarinetista. Oye a un clarinetista determinado que tiene una habilidad especial o un sonido especial, dice, qué bien suena eso, yo quiero hacer una obra para ese instrumento. Pero no por cualquier clarinetista, sino por uno determinado. Por ejemplo, Mozart, cuando yo a un clarinetista de la época que se llamaba Stadler tocar otras piezas, qué bien toca este señor, ¿no? Qué maravilla. Entonces hizo una obra fantástica, bueno, dos, en concreto el concierto de Mozart para clarinete y orquesta y el quinteto para clarinete y cuarteto de cuerda. Pero tal vez si a lo mejor no hubiera escuchado a este clarinetista, Mozart no hubiera hecho estas obras. Y también, por ejemplo, Brahms, que tiene fantásticas obras para clarinete, había un concertino de violín de una orquesta que le gustaba mucho el clarinete. Y empezó, y en 2 años pasó de ser el concertino de violín al clarinete solista. Y entonces cuando lo oyó Brahms, cómo tocaba, claro, era un señor que tocaba el clarinete, pero con, digamos, la musicalidad del violín. Era algo especial, era un clarinetista especial. Cuando Brahms lo oyó, bueno, le dedicó las 2 sonatas. Brahms había decidido que no componía más, ya era mayor, y de repente oye, por favor, tal. Y lo oye, y porque compone 2 sonatas. Los últimos opus de Brahms son las 120, que son las 2 sonatas, y las 121, que son canciones serias. Ya no compuso más. Pero tal vez si no hubiera existido este señor, nos hubiera privado de 2 obras maravillosas. Sí, por eso te digo que... Sí, y también aportando algo, o uniéndome al coro, también suele suceder en las composiciones que pueden ser por encargo. Clarinetistas importantes, la historia está llena de eso. Y la otra parte es, suelen colaborar los compositores con los instrumentistas. Si suponiendo que no tenga todos los conocimientos necesarios, hay evidencias totales de acercarse al instrumentista especial y solicitar alguna sugerencia y cree que esta posición es posible, porque bueno, ahí las obras siempre suceden en el momento y siempre hay un interés de ser portador de innovación. Entonces esta comunión compositor-instrumentista es la que le da un grupo de retos y revoluciona determinados elementos que obviamente enriquecen la obra y el repertorio. Roberto y José y Gustavo, ¿cómo se funde el instrumento, en este caso el de ustedes, con en realidad música, digamos, vamos a llamarle autóctona, que nunca conocieron o se construyeron culturalmente con este instrumento? Aquí hay alguien que vino, creo, un clarinetista, y hizo importante ejercicio, digamos, con el merengue típico, creo que fue Paul Osterley. Bueno, Paul era más bien saxofonista, pero él hacía, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, lo traigo porque me trae. ¿Cómo se fusiona? Tú dijiste que ya se había logrado esta fusión, digamos, ese trasiego hacia el jazz. Acuérdate que el clarinete es versátil por sus recursos, por las herramientas que tiene como instrumento, por las posibilidades que permite, por los sinnúmeros de recursos y medios sonoros que puede usarles, efectos, y que sigue apareciendo, ¿no? Y precisamente esa versatilidad le permite empastar o colocarse en otros ámbitos un poco alejados de lo que es la llamada la música de concierto, académica. Pero además el clarinete viene de la música popular, y de hecho el clarinete en algunos países europeos, en todos los países balcánicos, es un instrumento absolutamente popular. En las zonas de Hungría hay un instrumento de la familia que se llama taragó, o algo así, que es similar, es un clarinete con otros elementos diferentes, y es completamente popular. Entonces, en el caso de la parte nuestra, en el jazz fue vital. Aquí, en estos días, en el recital de Manuel, se tocó una obra que se llama Suite Cibao, de uno de los estudiantes que salió en el conservatorio, Jaime Stepan. Y es muy interesante porque la suite es una reunión de danzas. Por supuesto, la nuestra, la dominicana, fue una, se llama La Corredora. La Corredora es un merengue, el colmado, una bachata, y es para clarinete y cuarteto de cuerdas. Y entonces es formidable como Jaime, uno de nuestros estudiantes más talentosos y
que él también trabajó mucho con el, ¿cómo se llama? Este que murió, el Luis Terror Díaz. Con Luis. Jaime, de joven, tocó mucho con Luis. Y eso se lo hizo dedicado a Luis Terror Díaz. Y es formidable ese ensamble. Que tiene una suite folclórica también, Luis. El asunto es que eso es una de las variantes. Ellos podrán hablar mejor en España, donde España es una tradición de clarinete increíblemente. ¿De clarinete puro o de clarinete en lo que es la música étnica valenciana, digamos? No, ahí es más el clarinete dedicado a lo que te comentaba antes de las bandas de música. De las bandas. Pero las bandas de música tocan todo tipo de repertorio, de pasodobles, marchas militares, obras sinfónicas adaptadas a la banda. O sea, es un instrumento, como decía, el versátil. Y las bandas también utilizan un repertorio muy amplio. Y el clarinete, digamos, dentro de la banda es... Tú eres madrileño. Yo vivo en Madrid, pero soy valenciano. También. Sí. Ahí es donde más dominicanos hay, en Valencia, por Ajá. cierto. Continúa. No, era tú. Sí, bueno, que el clarinete es el instrumento principal de la banda, ¿no? Hace la función como en la orquesta. O sea, que de ustedes violín. son los más importantes de la orquesta sinfónica. No, de no de la orquesta, banda. pero No, de la también, banda. pero si de la banda De la resulta- banda sí. Somos los más abundantes. Hacemos de violín. Hacen de violín. es En la banda hacen de violín. Sí, más o menos se podría decir que es se puede llevar ¿Y qué a otro ese- instrumento sinfónico podría sentirse un tanto celoso? No. Es que son complementarios. En la orquesta todos los timbres se complementan. Entonces uno aporta al otro y hacen ese sonido maravilloso que es la fusión de todos los instrumentos en la orquesta. Pero a mí me da la impresión como que los sinfónicos tienden más a privilegiar al violín o al piano. Es un cierto, instrumento ¿eh? más antiguo, de más preponderancia, fueron más nobles. Acuérdate que el clarinete vino de los fondos bajos. No de los bajos fondos y no de los fondos bajos. De los fondos No, bajos. pero eso que dices, es verdad que hay un repertorio, y lo que dice Roberto, con una tradición, clasicismo, romanticismo, pero cuando ya llega el siglo XX, Eso cambia. no prima el violín sobre los vientos, Claro. la percusión. Ni el piano. Fue de los primeros y a partir de entonces, pues, los compositores hoy en día pueden, ya no es esa historia que somos de segunda, los vientos. No, y que los instrumentos de viento también se fueron perfeccionando con Claro. el tiempo. El violín en 1600, 1700 era tal como lo conocemos ahora. El clarinete ha llegado a como es ahora en el siglo XX. Entonces, claro, esa evolución ha ido reflejada en las partituras y en la composición. Acuérdate que existen obras para contrabajo solista, o sea, instrumentos que nunca tuvieron ninguna preponderancia, y existen. El siglo XX le ha dado posibilidad a todo, obviamente. Bueno, José Cerveró, profesor del Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia, Gustavo Duarte, clarinetista por igual valenciano, de la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión Española, y Roberto Medina, bueno, quienes nos han honrado con su participación aquí y su compañía. Dime, Guillermo, Roberto. solamente decir que hoy es la clausura del festival. A las 4:30 es el concierto de clausura, es en el Conservatorio Nacional de Música, en la sala Juan Francisco García. Todos están invitados, es un concierto para la familia. Vamos a tocar integrado todos los clarinetistas que hemos participado en el festival, en el ensamble Chalumó que le llamamos, y otros invitados. O sea que Quedan todos invitados esta tarde a la clausura de Clarinetísimo. Y a la verdad que en nombre de todo el pueblo dominicano les doy las gracias por la colaboración tan generosa y desprendida con que han visitado el país y han ayudado a nuestros jóvenes clarinetistas. Muchas gracias. Un placer. Y gracias a ustedes, un Y a ti, placer. Roberto, por todo. A ustedes, bueno, pues mañana es 19 de marzo, un aniversario más de esta batalla que marca la épica, si la tenemos, la épica nacional. Y los dominicanos tenemos que sentirnos orgullosos de aquellos eventos históricos. Pero hoy es el final de la semana y ya será la semana que viene, el lunes, el llamado lunes santo, cuando volveremos a estar de nuevo en otra cita cultural.